En 1918 regresó a la Argentina. La familia se instala en Banfield, un suburbio de Buenos Aires. El padre, de quien Julio no quiso nunca saber nada, abandona a su mujer y a sus 2 hijos. Julio se cría con su madre, una tía, su abuela y su hermana Ofelia, un año menor que él. Nunca hizo nada por nosotros, dirá de su padre. Enfermedades frecuentes, brazos rotos, asma, primeros amores. El cuento Los Venenos tiene rasgos autobiográficos. 1923. Primeros ejercicios literarios. Mi primera novela la terminé a los 9 años, dirá. También escribe poemas. La familia sospecha que son plagiados, lo cual produce en el joven Cortázar una gran desazón. 1928. Cursa estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, cuya atmósfera recreará en el cuento La Escuela de Noche, a la que califica de pésima, una de las peores escuelas imaginables. Rescata el nombre de 2 profesores, Arturo Marazo y Vicente Fatoni. En 1932 obtiene el título de maestro normal, que lo habilita para ejercer el magisterio. Ese mismo año intenta sin éxito viajar a Europa en un buque de carga con un grupo de amigos, fracaso que podemos encontrar explicitado en lugar llamado Kimber. Buenos Aires era una especie de castigo, vivir allí era estar encarcelado, declara años más tarde en una entrevista concedida a Luis Hart. Ese mismo año, en 1932, en una librería de Buenos Aires, descubre el libro Opio, de Jean Cocteau, cuya lectura cambia por completo su visión de la literatura y le ayuda a descubrir el surrealismo. 1935. Obtiene el título de profesor normal en letras e ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. Aprueba el primer año, pero como en su casa había muy poco dinero y él quería ayudar a su madre, abandona los estudios para iniciarse en el profesorado. 1937. Es designado profesor en el Colegio Nacional de una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires. Lee infatigablemente y escribe cuentos que no publica. 1938. Publica su primera colección de poemas, Presencia, con el seudónimo de Julio Denis. De ellos dirá que eran unos sonetos muy mayarmeanos y que el libro fue felizmente olvidado. 1939. En julio de este año fue trasladado a la Escuela Normal de Chivilcoy. 1941. Con el seudónimo Julio Denis publica un artículo sobre Rimbaud en la revista Huella, que junto con la revista Canto fueron importantes vehículos de expresión para los jóvenes escritores. 1944. Se traslada a Cuyo, Mendoza, y en su universidad imparte cursos de literatura francesa. Publica su primer cuento, Bruja, en la revista Correo Literario. Participa en manifestaciones de oposición al peronismo. 1945. Cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales, el autor presenta su renuncia. Preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco, como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos, menciona el autor. Reúne un primer volumen de cuentos, La otra orilla. Regresa a Buenos Aires, donde comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro. En 1946 publica el cuento Casa Tomada, en la revista Los Alames de Buenos Aires, dirigido por Jorge Luis Borges. Ese mismo año publica un trabajo sobre el poeta inglés John Keats, La urna griega, en la poesía de los estudios clásicos de la Universidad de Cuyo. En 1947 colabora en varias revistas, Realidad, entre otras. Publica un importante trabajo teórico, Teoría del túnel. En 1948 obtiene el título de traductor público de inglés y francés, tras cursar en apenas 9 meses estudios que normalmente insumen 3 años. El esfuerzo le provoca síntomas neuróticos. Uno de ellos es la búsqueda de cucarachas en la comida, mismos que desaparecen con la escritura de un cuento. En 1949 publica el poema dramático Los Reyes, ignorado por la crítica. Durante el verano escribe una primer novela, Divertimiento, que de alguna manera participa. Divertimiento será publicada posteriormente en 1986. En 1950 escribe otra novela, El examen, rechazada por el asesor literario de Losada, misma que presentará en un concurso convocado de la misma editorial, la cual la lleva sin éxito. En 1951 publica su primer libro de cuentos, Bestinario,
en la editorial Sudamericana, donde ya figuran algunas de sus obras maestras en el género. Y es así como llegamos a 1953, donde el autor se casa con Aurora Bernadette. En 1954 viaja a Montevideo durante el año en que la UNESCO realiza allí su conferencia general en calidad de traductor y revisor. Se aloja en el Hotel Cervantes, donde transcurre su cuento La Puerta Condenada. Anda por la ciudad, visita el barrio del Cerro en el que ubicará a La Maga. Continúa trabajando como traductor independiente de la UNESCO. Sigue escribiendo lo que luego serán Historias de Cronopios y de Famas, que había iniciado en el año 1951. En 1956 en México publica el libro de cuentos Final del Juego, en el que aparece el cuento Los Venenos, al que Cortázar considera autobiográfico. También es lo que le da el título al volumen. Asimismo publica la traducción Obras en prosa de Poe en la Universidad de Puerto Rico. En 1959 publica Las Armas Secretas, que incluye el cuento largo El Perseguidor. Este cuento supone un sesgo en la narrativa de Cortázar. Fue una iluminación. Terminé de leer este artículo que anunciaba la muerte de Charlie Parker. Al otro día, o ese mismo día, no me acuerdo, empecé a escribir el cuento, porque de inmediato sentí que el personaje era él. Era lo que yo había estado buscando. Cortázar dice que allí aborda un problema de tipo existencial, de tipo humano, que luego se ampliará en los premios y sobre todo en Rayuela. En 1960 viaja a Washington y Nueva York y publica Ed Sudamericana, la novela Los Premios, escrita durante esa larga travesía en barco. Afirma: para entretenerme. En 1961 realiza su primer visita a Cuba, donde tomó conciencia de el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Desde ese día traté de documentarme, traté de entender y de leer. Ese mismo año la editorial Fire publica Los Premios, primera traducción de una obra de Cortázar. En 1962 publica Historias de Cronopios y de Famas en la editorial Minotauro de Buenos Aires. En 1963 publica Rayuela, de la que se vendieron 5.000 ejemplares en el primer año. Escribía largos pasajes de Rayuela sin tener la menor idea de dónde se iban a ubicar y a qué respondían en el fondo. Fue una especie de inventar en el mismo momento de escribir sin adelantarme nunca a lo que yo podía ver en ese momento. Ese mismo año participa como jurado en el Premio Casa de las Américas en La Habana. 1965. La editorial Panteón de Nueva York publica la traducción inglesa de los premios Illustrirham, Berlín. 1966. Publica el libro de cuentos Todos los fuegos del fuego, Sudamericana, Buenos Aires. En Nueva York, Panteón publica la traducción al inglés de Rayuela. 1967. Aparece La Vuelta al Día en 80 Mundos, un volumen que reúne cuentos, crónicas, ensayos y poemas, con una diagramación extremadamente original concebida en gran parte por Julio Silva. El libro, según Cortázar, fue imaginado como un homenaje a Julio Verne, pero de una manera muy indirecta. 1968. Publica en Buenos Aires, editorial Sudamericana, la novela 62, Modelo para armar. La novela provoca un cierto desconcierto en la crítica. Cortázar había dicho que le gustaría llegar a escribir un relato capaz de mostrar cómo esas figuras constituyen una ruptura y un desmentido de la realidad individual, muchas veces sin que los personajes tengan la menor conciencia de ello. Ese mismo año publica en Buenos Aires, con fotografías de Sara Facio, el libro Buenos Aires, Buenos Aires. 1968. Publica otro de sus libros almanaque, Último Round, donde se recogen ensayos, cuentos, poemas, crónicas y textos humorísticos. La edición Siglo XXI México está imaginada como un edificio de 2 plantas, alta y baja, y cuenta con profusas ilustraciones. El libro contiene, planta baja, una extensa carta de Cortázar a Roberto Fernández, escrita en Saigón el 10 de mayo de 1967, publicada en la revista de la Casa de las Américas. Esta carta se incorpora aquí a título de documento, puesto que razones de colirato mayor impiden que la revista citada llegue al público latinoamericano. La carta estaba centrada en la situación del intelectual latinoamericano,
Panteón de Nueva York publica la traducción inglesa en Historias de Cronocopios y de Famas, la de Rayuela. 1970. Viaja a Chile, invitado a la asunción del gobierno del presidente Salvador Allende. La editorial sudamericana publica el libro Relatos, en el que se incluye una selección de cuentos de bestiario, Final del juego, Las armas secretas y Todos los fuegos del fuego. 1971. Publica Pameos y Meopas, Barcelona Ognos, que incluye poemas escritos entre 1944 y 1958. 1972. Publica Prosa del Observatorio, Barcelona Lumen, con fotografías del propio Julio Cortázar y la colaboración de Antonio Gálvez. 1973. Aparece el libro de Manuel, Buenos Aires, Sudamericana, que obtiene en París el premio Médicis. Cortázar viaja a Buenos Aires para presentar el libro. De paso visita Perú, Ecuador y Chile. La novela levanta una considerable polvareda. Si durante años he escrito textos vinculados con problemas latinoamericanos, a la vez que novelas y relatos en que estos problemas estaban ausentes o solo asomaban tangencialmente, hoy y aquí las aguas se han juntado. Pero su conciliación no ha tenido nada de fácil, como acaso lo muestra el confuso y atormentado itinerario de algún personaje. Escribió en el prólogo, en Barcelona, Tusquets. Publica La Casilla de los Morelli, cuya edición, prólogo y notas estuvieron a cargo de Julio Ortega. 1974. Aparece el libro de cuentos Octaedro, Sudamericana. En abril participa en una reunión del Tribunal Russell II, reunido en Roma para examinar la situación política en América Latina, en particular las violaciones de los derechos humanos. 1975. Viaja a Estados Unidos, invitado por la Universidad de Oklahoma. Allí dictó un ciclo de conferencias sobre literatura latinoamericana y sobre su propia obra. Los trabajos leídos en esa ocasión y 2 textos suyos fueron reunidos en el volumen The Final Island, de Ficción o Julio Cortázar, 1978. Una primera valoración crítica de su obra en lengua inglesa. Publica Fantomas contra los vampiros multinacionales, México Excelsior. Una historieta, publica Silvalandia, México Cultural. Una serie de textos inspirados en cuadros de Julio Silva. 1976. Realiza una visita clandestina a la aldea de Solentiname, en Nicaragua. Publica Estrictamente no profesional, Humanario, Buenos Aires, La Azotea, a partir de fotografías de Alicia D'Amico y Sara Facio. 1977. Aparece el libro de cuentos Alguien que anda por ahí, Madrid, Alfaguara, en el que se recoge el texto Apocalipsis en Solentiname. 1978. La editorial Pantheon publica en Nueva York la traducción inglesa del libro de Manuel. Cortázar hace en él una advertencia al lector norteamericano. Este libro se completó en 1972. La Argentina estaba entonces bajo la dictadura del general Alejandro Lanusse, y ya entonces la intensificación de la violencia y la violación de los derechos humanos era evidente. Tales abusos han continuado y han sido incrementados bajo la junta militar del general Videla. Las referencias a Argentina y otros países latinoamericanos son hoy tan válidas como lo fueron cuando se escribió este libro. Publica Territorios, textos relativos a la pintura, México siglo XXI. 1979. Publica Un tal Lucas, Madrid, Alfaguara. En octubre visita Nicaragua luego del triunfo de los sandinistas. Algunos de sus textos son utilizados en la campaña de alfabetización del país. 1980. Publica el libro de cuentos Queremos tanto a Glenda, México, Nueva Imagen. Realiza una serie de conferencias en la Universidad de Berkeley, California. 1981. En uno de sus primeros decretos, el gobierno socialista de François Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa el 24 de julio. 1982. Publica un nuevo libro de cuentos, Deshoras, México, Nueva Imagen. En noviembre muere su esposa Carol Dunlop. En 1983 aparece el libro Los autonautas de la cosmopista, escrito a 4 manos con Carol Dunlop, en la que se narra en un viaje de 33 días en París y Marsella a razón de 2 parking por día.
Entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre viaja a Buenos Aires para visitar a su madre después de la caída de la dictadura y la asunción del gobierno por el presidente Raúl Alfonsín. Las autoridades ignoran su presencia, pero es calurosamente recibido por la gente que lo reconoce en las calles. En 1984, el 12 de febrero, Julio Cortázar muere de leucemia y es enterrado en el cementerio Montparnasse, en la tumba donde yacía Carol Dunlop. En México aparece su libro de poemas Salvo el crepúsculo. En 1986, la editorial Alfaguara emprende la publicación de las obras completas de Julio Cortázar, incluso aquellas que habían permanecido inéditas hasta su muerte. Con ese propósito crea una colección especial, Biblioteca Cortázar. El diseño de las cubiertas fue confiado a Julio Silva.